Buenas tardes. ¿Cómo se encuentran esta tarde? Bien, gracias a Dios. Bueno, también un saludo para los que no han tenido la oportunidad de estar aquí esta tarde, congregándose con todos nosotros y están en sus casas. Pues un saludo muy cariñoso de nuestra parte también y esperando también pues que se encuentren bien. ¿Sí? Y bueno, pues hay que seguir cuidándose. Sí, ya nos están también avisando, ¿no?, de que pues, hay un rebrote por ahí, sí, y hay que seguir cuidándose, sí, pero sobre todo, pues hay que seguir confiando, ¿no?, en el Señor, ¿no?, que es el que nos cuida y nos protege de todas estas cosas, ¿no?, que acontecen en el mundo, ¿no? Y bueno, pues esta tarde vamos a seguir con comenzamos el año con una serie de estudios, lo titulamos así, Aprendiendo del Maestro, ¿sí? Y comenzamos por un pasaje, una porción del Nuevo Testamento que viene en Lucas 5, no es necesario que lo busquen porque ya no vamos a ir ya hemos terminado esa porción, ¿sí? Y esa porción, que es lo que aconteció en ese momento, sí, fue pues, el milagro que el Señor hizo ahí, ¿no? Con aquel grupo de pescadores, ¿no?, que el Señor los había llamado, escogió para ser sus discípulos, ¿no? Y bueno, pues la pesca milagrosa, ¿no? Entonces, de ahí aprendimos muchas cosas, ¿no? El Señor nos habló de muchas cosas y fueron de mucha bendición. Creo que fueron unos 12 estudios que estaban relacionados con toda esa porción, ¿no?, del Nuevo Testamento, ¿no?, de lo que aconteció, ¿no? Y así es cuando acontece algo de parte del Señor en nuestras vidas, tenemos mucho que contar, siempre, ¿eh? Si no es así, si no acontece algo de parte del Señor en nuestras vidas, pues es una vida un poquito, a veces muy, pues está basada en una rutina, ¿no?, una monotonía que bueno, pues no hay mucho que contar, ¿sí? Debajo del sol, como dice el predicador, ¿no? No hay nada nuevo bajo el sol. Pero cuando el Señor se fija en nuestras vidas, nos da la oportunidad y comienza a hacer una obra en nosotros, pues hay muchas cosas que contar, ¿sí? Siempre hay mucho que contar porque aprendemos mucho de Él, ¿sí?, de esa comunión que tenemos con Él también. Bueno, vamos a seguir, ahora sí, vamos a ver ya no lo que aconteció, sino ahora precisamente en esa cercanía, en esa relación personal con el Señor, ¿no? Dios, Jesucristo, pues Él siempre fue muy cercano, ¿no?, ¿sí?, sobre todo a las personas con necesidad, ¿no? Y hablaba, platicaba con ellos, ¿no? O sea, tenía muchas conversaciones, ¿sí?, y están registradas en los evangelios. Y hay una conversación, que esa es la que nos va a ocupar, que viene en Juan 3, ¿sí? El Evangelio de Juan, capítulo 3, por favor. Bueno, eso ya nos enseña que Dios, Cristo, es un Dios personal, ¿sí? Que no es un Dios lejano, distante, ¿sí?, que es un Dios muy cercano y muy personal, ¿sí? Eso es. Y entonces ahí, pues ahora va a depender también de cada uno, ¿no?, qué tan personal queremos estar con el Señor, ¿no?, en esa relación que Él nos da la oportunidad, ¿no? Bien. Juan 3, del verso 1 al 17, por favor, ¿sí?
Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te digo que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo a Nicodemo, le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Sí? Bueno, pues esta es la conversación, ¿no?, que el Señor mantuvo con este hombre, con Nicodemo, ¿no? Y sobre ella vamos a ver varias cosas, ¿no? Pero hoy vamos a dedicarnos nada más vamos a ver 2 versículos, el primero y el segundo nada más. No creo que nos dé tiempo para más, ¿sí? Pero vamos a ver el primero y el segundo. Dice que había un hombre, ¿no?, de los fariseos que se llamaba Nicodemo, y un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, ¿no: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y en esta porción de este pasaje, ¿sí?, tan conocido, ¿sí?, del Nuevo Testamento, comienza dándonos los detalles personales de un hombre, ¿no?, que mantuvo este encuentro personal con el Señor. Y a través de ese encuentro pues le fueron reveladas varias verdades espirituales, ¿sí?, en su vida. Y bueno, pues ¿qué hacer con esas verdades espirituales? ¿O cuál es el propósito de esas verdades espirituales, ¿no? Pues ahora sí, pues lo que le ayudó a este hombre fue encontrar su propio propósito de vida, ¿sí? Cuando nos viene una verdad espiritual, ¿sí?, de parte del Señor, de parte de Dios a nuestras vidas, lo que nos va a dar, lo que nos va a ayudar es a entender, a comprender, ¿no?, una guianza, o sea, llevarnos a la verdad, ¿no?, llevarnos al propósito que Dios tiene, ¿sí?, para cada uno de nosotros, ¿sí? Y cuando estamos en ese propósito, pues es nuestro propio propósito también, ¿no?, de vida, ¿no?, de esperanza, ¿no? No es mientras no hallamos ese propósito, siempre estamos muy limitados, vivimos muy limitados, ¿sí? Pero en el propósito que Dios tiene, nos ayuda a entender, ¿sí?, por qué nacemos, por qué vivimos y hacia dónde vamos también, ¿sí? Entonces, esa es la confianza del cristiano, ¿sí? Nicodemo, esos son algunos de los detalles personales que da, ¿no?, el nombre, ¿no?, este hombre principal, ¿no?, llamado Nicodemo, ¿no? Nicodemo era
pertenecía a uno de los grupos religiosos más importantes, influyentes, ¿no? del pueblo judío, ¿no? Pues, en la época de Jesús, ¿no? Había dos grupos, que eran los fariseos y los saduceos. Eran los dos grupos que entre ellos se disputaban, pues, la hegemonía, ¿no? de la autoridad religiosa, ¿no? sobre el pueblo, ¿no? Los saduceos eran conservadores y la mayoría de ellos eran personas que pertenecían a las familias de la nobleza judía, ¿no? Este grupo tenía o ejercía más bien su poder en el templo, ¿no? que estaba en Jerusalén. Y formaban parte, ¿sí? de una parte muy importante del Sanedrín, que era pues, el Tribunal Supremo, ¿no? Bueno, entonces ellos tenían una voz con mucha autoridad, ¿sí? Se encargaban de los juicios sobre el pueblo de Israel. También lo compartían con los fariseos, pero ellos eran un poquito más, tenían más importancia, tenían lugares más importantes, ocupaban lugares más importantes, ¿no? Los fariseos ejercían su control en las sinagogas, ¿sí? Entonces eran pues, lugares donde se congregaban, ¿no? los judíos, ¿no? Las familias judías, ¿no? Y bueno, esto les hacía muy cercanos al pueblo, ¿no? ¿Sí? Y también les daba mucha popularidad, ¿no? O sea, les hacía pues, muy populares, ¿no? Pues, el pueblo les conocía, les hacía importantes y populares. El Señor tuvo conflictos con los dos, con los fariseos y con los saduceos. Es una pequeña introducción, ¿no? Para que nos ubiquemos, ¿no? Pero con los dos grupos tuvo sus conflictos, ¿no? Porque pues, ellos no aceptaban el plan de Dios. Y bueno, principalmente con los fariseos, es donde tuvo más conflictos, ¿no? Seguramente fue debido a la importancia que estos daban a la tradición oral, ¿sí? Ellos, aparte de la ley de Dios, la ley que el Señor dio a su siervo Moisés, y que la honraban, ellos también tenían su tradición oral, ¿sí? Y entonces ahí es donde había un conflicto, ¿sí? Ahí había un conflicto, porque ellos siempre pues también a esa tradición oral pues aumentaban, ¿sí? Iban aumentando cosas, más leyes, ¿sí? Y bueno, pues esto lo llevaron hasta el punto de darle una importancia de llevarla hasta igual, ¿no? Hacerla igual a la ley de Dios, ¿sí? Dice ahí en Marcos capítulo 7, verso 8, se lo leo, son palabras del Señor. Dice, pues ustedes, hablando de los fariseos, se dirigía a ellos, y dice, pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición, ¿sí? Entonces ahí vemos, ¿no? O sea que por algún lado, o sea, siempre como que se inclinaba un poquito más por la tradición oral, ¿sí? Y dejando a un lado la ley de Dios para imponer un poquito sus tradiciones. Hay que tener mucho cuidado con las tradiciones. Vaya, es también una seria advertencia para nosotros, ¿no? A veces las tradiciones están muy fuertes, muy arraigadas en nosotros, ¿no? Viene familiarmente, vienen así, ¿no? Y entonces le damos tanta importancia a las tradiciones que el hecho de estar en la voluntad de Dios, ¿no? En algunos casos, ¿no? Bueno, este hombre llamado Nicodemo tuvo el deseo, nació en él el deseo, ¿no? Y incluso la necesidad, ¿no? De ir en busca de Jesús. Seguramente ya había escuchado pues alguna enseñanza del Señor, ¿no? Por la forma como se dirige a él, ¿no? Un rabí, un maestro, ¿sí? Y lo más probable es que pues llegaría también a ver algún milagro que el Señor
habría hecho, ¿no?, en ese tiempo, ¿no? Porque también reconoce, ¿no?, las señales hechas por él, ¿no?, y que solo alguien enviado por Dios podía hacer estas cosas, ¿sí? Entonces había despertado en él este deseo, ¿no?, ¿sí? Y incluso una necesidad, ¿no?, de ir en busca de Jesús, acercarse al Señor. Y es así también como nos sucede a nosotros, ¿no?, a través de que escuchamos la palabra de Dios, ¿sí?, y que podemos ver también los milagros que el Señor ha hecho, ¿no?, en las vidas de las personas, despierta en nosotros un deseo, un interés, ¿no?, también de acercarnos, ¿sí?, de acercarnos y tener ese deseo, ¿no?, de seguir escuchando, ¿no?, de estar en la presencia de Dios, ¿no?, y escuchar su palabra, ¿no? Bueno, lo cierto es que a pesar de tener este deseo y la necesidad e incluso el conocimiento, ¿no?, Nicodemo estaba librando una batalla personal, ¿no?, una batalla en su corazón, ¿no? ¿Sí? Él estaba ahí librando su batalla, ¿no? Y esta batalla era pues una batalla contra los prejuicios, ¿sí?, contra los prejuicios. Él tenía el deseo, tenía el conocimiento, tenía pues, todo, ya lo tenía, ¿no? Pero él estaba en esa lucha, ¿no?, de llevar a cabo esa decisión, ¿sí? Y lo podemos apreciar porque pues, la forma que se acercó, ¿no?, que fue en busca de Jesús, ¿no?, no fue de día, ¿no?, ni tan siquiera por la tarde, ¿no? Dice que fue de noche. Él fue de noche. Bueno, ahí nos habla claramente, ¿no?, que tenía ciertos prejuicios, ¿no?, de lo que pensarían, dirían, ¿sí?, acerca de que este hombre, que era un hombre importante, de los principales, ¿sí?, entre el pueblo, pues decidiera ir a buscar a aquel hombre llamado Jesús, Nazareno, ¿no? Entonces dice, bueno, pues voy a hacer caso a lo que dicta mi corazón y voy a ir en busca de Jesús, ¿sí? Pero lo voy a hacer evitando, procurando. Encontró una respuesta, encontró una forma de evitar estos prejuicios, ¿no? Y se fue de noche en busca del Señor. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por lo mismo, no?, aunque no éramos personas importantes, ¿no?, o tan importantes, como dice el apóstol Pablo a los Corintios, ¿no? Se lo voy a leer, dice en 1 Corintios 1, 26, 27, dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, ¿sí? Entonces, bueno, aquí creo que nos incluimos también todos nosotros, ¿no?, ¿sí?, en este llamado que el Señor nos ha hecho personalmente a cada uno, ¿no? El apóstol Pablo dice, incluye a todos, ¿no? O más bien, perdón, no incluye a todos, ¿sí?, porque dice que muchos, no dice todos, ¿sí? Habrá alguno que sí tendrá pues, esta sabiduría, habrá alguno que será importante y habrá alguno que pertenecerá también a familias nobles, ¿sí? Pero la mayoría, ¿no?, la mayoría, muchos, ¿sí? Dice al contrario, ¿no?, dice, ni muchos nobles, dice al contrario, lo necio del mundo escoge Dios. Ahora bien, hay que entender la palabra necio, ¿no?, porque nosotros estamos acostumbrados a escucharla de una manera que es ofensiva, ¿no? ¡Ah, qué necio es! ¿No? Y ya es algo ofensivo, ¿no? Pero en la Biblia la palabra necio es una persona que no tiene, se refiere a una persona que con poca cultura, ¿no?, para comprender
la moral, la bondad y el amor de Dios, ¿sí? El plan de salvación, ¿sí? Y entonces a eso se refiere, ¿sí? Que le falta, pero a esas personas es a las que Dios escogió, ¿sí? Justamente para hacerles entender y comprender su plan y su amor, ¿sí? Para avergonzar a los sabios, ¿sí? De este mundo. Entonces la salvación no es por lo que uno pueda hacer como buenas obras o por lo que uno pueda hacer también, ¿no? O sea, en su preparación intelectual, ¿no? Porque tenga una capacidad, ¿no? Sino es por la gracia de Dios, nada más, por la pura gracia de Dios es la salvación, ¿sí? Bueno. Y lo débil del mundo lo escogió Dios, ¿no? Para avergonzar a lo poderoso, los que reconocen su necesidad espiritual, los que reconocen su debilidad, ¿sí? Es lo que Dios escogió para avergonzar lo poderoso de este mundo. Bien, perjuicios, ese es el tema, ¿no? Ese es lo que estamos viendo en esta tarde. Vamos a ver dos ejemplos que nos va a ayudar a ilustrar un poquito, ¿no? este tema, ¿no? Y a entender sobre los perjuicios que uno puede llegar a tener sobre sí mismo, ¿no? Ya vimos, Nicodemo sí tenía estos perjuicios, estaba librando esta batalla, ¿sí? Y él buscó manera de cómo evitar sus perjuicios y se fue de noche. Bueno, vamos con un ejemplo. Ahí en Lucas, por favor, Lucas 18, verso 9 al 14. Es una parábola, y incluso ahí viene como, el título viene así, ¿no? Parábola del fariseo y el publicano, ¿sí? Verso 9. A unos que confían en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola, el Señor, ¿no? Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bueno, entonces el Señor se dirige esta enseñanza, esta parábola, ¿a quiénes se lo dirige? Pues esta parábola tenía un destinatario, ¿no? Bien claro, ¿no? ¿Sí? Dice, a unos que confiaban en sí mismos, ¿sí? Como justos y menospreciaban a los otros. Bien pueden representar también a muchos que tienen esta actitud, ¿no? Dice, a unos. ¿Quiénes son esos unos? Dice, pues pueden ser muchos, ¿sí? Muchos que tienen esta actitud en sus corazones. Esa confianza en sí mismos, ¿sí? Esa confianza en sí mismos. La autoconfianza excesiva, ¿no? En nosotros mismos es la que nos puede llevar ¿a qué? Pues a menospreciar, ¿sí? A menospreciar a los demás, ¿sí? Y considerándoles, ¿no? Considerándoles por debajo de uno mismo, ¿sí?
Desde un principio se puede apreciar la actitud de este fariseo también, ¿no? Dice que puesto en pie, ¿no? Puesto en pie, señal del orgullo que en él había, ¿no? Y cómo se dirige, ¿no? Cómo comienza esta oración, ¿no? Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Aquí es donde se puede ver, ¿no? Los perjuicios que este hombre tenía sobre sí mismo, ¿no? No soy, ¿sí? No soy, ¿sí? Es lo que él percibía de sí mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo eran para este fariseo, cómo eran para él los demás, ¿no? ¿O a quién se estaba comparando para sentirse mejor que los demás? ¿Sí? Bueno, él da una lista, ¿no? Nos da incluso una lista, ¿no? Ladrones, injustos, adúlteros y también, ¿no? Incluye también a este publicano, ¿no? Dice, ni aún como este publicano. Este fariseo tenía puesta su confianza en sus propias obras, ¿sí? Y menospreciaba a todos los demás. En su corazón no había lugar. Qué triste, ¿no? En su corazón no había lugar para los demás. Y en su mente estaba llena de perjuicios. ¿Qué pensarán de mí? ¿Sí? ¿O qué dirán los demás de mí? ¿No? Entonces, él se encargaba de proyectar una imagen hacia los demás, ¿no? Puesto en pie y orando de esta manera, ¿no? De esta forma. Y dando gracias a Dios, ¿sí? Por no ser como los demás. ¿Se imagina? Qué error, ¿no? Qué confundido, ¿no? Bueno, no había lugar para los demás. Su mente llena de prejuicios. ¿Qué pensarán, qué dirán los demás? Es una buena pregunta también para nosotros, ¿no? ¿Cómo están nuestros perjuicios? ¿Sí? ¿Cómo están nuestros perjuicios? En el publicano encontramos el ejemplo, pues todo lo contrario, ¿no? Que a la actitud del fariseo, ¿no? Dice en el verso 13, dice, mas el publicano, estando lejos, ¿sí? No quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. ¿Sí? Esa es la actitud correcta, ¿no? Que tenemos que tener delante del Señor, ¿no? Y bueno, pues ahí en el verso 14 el Señor lo declara, dice, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, ¿sí? Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Bueno, entonces ahí vemos un ejemplo, ¿no? Pero vamos a ver, ahí mismo en Lucas 18, por favor, un poquito más adelante, vamos a ver otro ejemplo. Hay muchos ejemplos en la Biblia sobre este tema de los perjuicios, ¿eh? No crean que en un mismo capítulo estamos encontrando ya dos, ¿sí? Lucas 18, verso 18 al 27, por favor. Un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Entonces él,
oyendo esto se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: «Cuán difícil entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios». Y los que oyeron esto dijeron: «¿Quién pues podrá ser salvo?». Él les dijo: «Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios». Bueno, aquí vemos otro ejemplo, ¿sí?, que nos ayuda a entender acerca de esos prejuicios que a veces tenemos, ¿no? Perjuicios es algo que es un daño moral, ¿no? Puede ser moral, puede ser material, puede ser social, puede ser religioso, sí, pero es un daño, algo que va a afectar, y en este caso algo que nos puede afectar a nosotros, es lo que percibimos nosotros, ¿sí? Y como lo percibimos así, y no es que los demás tengan algo con nosotros, involucramos a los demás en lo que percibimos nosotros, ¿sí? Y por eso estamos como a la defensiva, ¿no? Por medio de esos, por tener esos prejuicios. Bueno, el joven rico vemos que él tenía, pues también, ¿no?, tenía el deseo, ¿sí? Él fue, se acercó con mucho ánimo, con mucho ímpetu, ¿no? «Maestro, ¿qué? Pues ¿qué he de hacer?», ¿no? Y también vemos que cuando hemos visto, ¿no?, como el Señor le pone a prueba y tiene el conocimiento, ¿no? O sea, él tiene el deseo y tiene el conocimiento de las Escrituras. Según él, tenía lo necesario para alcanzar, ¿sí?, para poder seguir a Cristo y poder alcanzar la vida eterna, ¿no? Según él, lo que él percibía, lo que él apreciaba. Pero según el Señor, le faltaba una cosa. Y a veces nosotros tenemos también esa, ¿no? A veces pensamos que estamos muy bien, que vamos bien, pero no vamos tan bien. Y el Señor nos hace ver, dice: «Sí, ¿sabes qué? Está bien, todo esto está bien, pero te falta una cosa. Y lo que te falta es muy importante en tu vida», ¿sí? Así se lo hizo ver a este joven, ¿no? El Señor le hizo ver que le faltaba una cosa. Dice: «Vende todo lo que tienes y hazlo, ¿no? Se lo das a los pobres». Lo que el Señor le estaba pidiendo era que se deshiciera de sus posesiones, ¿no? Deja tus posesiones para poder tener algo mucho más grande, mucho más importante en tu vida. Tesoros en el cielo. Tener la salvación de tu alma. Pero deja esas posesiones. No puedes entrar con esas posesiones, ¿sí? Déjalo. Necesitaba primero vender sus posesiones y entregárselo a los pobres. Y yo creo que ahí, en esta parte de vender, de entregar, ¿sí?, la entrega y la disposición, ¿sí?, y seguramente es donde le faltaba una cosa en su corazón, ¿no? Entregar y estar dispuesto. ¿Dispuesto a qué? Porque el Señor se lo dejó bien claro, ¿eh? Se lo dijo bien claro, no anda, o sea, Él enseña y enseña bien, ¿sí? Él es nuestro maestro y nos enseña bien. No es que uno puede justificar, es que no te entendí, no te comprendí. No, sí entendemos y sí comprendemos. Lo que nos falta es la voluntad, como le faltó a este joven, ¿sí? Si estás dispuesto, si tú quieres seguirme, ¿sí?, entonces vende. Deshate de tus posesiones. Es más, lo vas a vender y lo vas a entregar. ¿A quiénes? A los pobres. A los pobres. Entregar.
es ahí donde creo que encontró su obstáculo que no pudo superar, ¿no? Las riquezas de este hombre no solo le daban la garantía, ¿no? La seguridad, ¿no? Según él, ¿no? También le daba un prestigio, ¿sí? La hacía importante delante de los demás, ¿sí? Y el hecho de vender, pues bueno, deshacerse de esa seguridad y entregárselo a los pobres, pues era un poco, dice, ahora tú debes de ser igual que los demás. Vas a ser igual que los demás, vas a pertenecer a estos pobres, ¿sí? Pobres de espíritu, ¿sí? Pero ricos espiritualmente. Y ahí vienen los perjuicios. ¿Cómo? O sea, por un lado tengo que entregar, o sea, quitar todo y después tengo que ser igual que los demás. Cuando yo tengo ya, pues, mi prestigio, ¿no? Delante de toda la sociedad, ¿no? Bueno, creo que pues ahí fue la situación por la cual este hombre regresó muy triste, ¿sí? Quiso evitar los perjuicios de verse como uno más entre el pueblo. Y esto fue demasiado para él, ¿sí? Fue mayor que su propio deseo, ¿sí? Fue mayor que su propio deseo. Y al final, pues, se regresó muy triste, ¿sí? No estaba dispuesto. Esta es una enseñanza que también, pues para todos, ¿no? Aquellos que no están, ¿no? Dispuestos o no estamos, nos vamos a incluir todos, ¿no? O que no estamos dispuestos a dejar nuestros prejuicios, ¿sí? Perjuicios morales. Por ejemplo, ¿qué podemos entender? Perjuicio moral. Pues el concepto que uno tiene de sí mismo, ¿no? Pues yo soy una buena persona, si no he hecho nada malo. Yo estoy aquí sentado o sentada porque mi hijo tenía un problema de adicciones. Realmente, pues mi hijo o mi hija, pues que estaba mal, ¿no? Pero yo me considero una buena persona. Bueno, hay que dejar eso a un lado. Recuerden, ¿qué le dijo el joven rico? Se dirigió al Señor, maestro bueno. ¿Y cuál fue la regañada, ¿no? Del Señor? ¿Por qué me llamas bueno? ¿Sí? Solo Dios es bueno. Solo Dios. O sea, el punto era, dice, si realmente, o sea, soy tu maestro o soy el Hijo de Dios para ti. Porque si soy el Hijo de Dios, entonces está bien dicho. Pero si solamente soy tu maestro, entonces está mal dicho, porque no hay nadie bueno, solamente Dios. ¿Sí? Entonces, dejemos a un lado nuestro concepto de considerarnos que somos buenas personas, ¿sí? ¿De acuerdo? Porque si nos examinamos, seguro que vamos a encontrar que no somos tan buenos, ¿verdad? Hay cosas en nosotros. Perjuicios sociales, tenemos una vida social y a veces también tenemos prejuicios con nuestros propios vecinos, con nuestros propios compañeros de trabajo, ¿sí? Y tenemos ciertos prejuicios también, ¿sí? De considerarnos como vimos en uno de los ejemplos, ¿no? Yo no soy como esta persona, ¿sí? Yo no soy, yo soy diferente, ¿sí? Entonces tenemos prejuicios, hay que dejarlos a un lado, ¿sí? Materiales, bueno, pues
Igual no tenemos mucho material, pero hay cosas materiales que sí, que toman un lugar en nosotros importante o muy importante, ¿sí? Y que no estamos dispuestos a dejarlo a un lado, ¿sí? Para que sea el Señor quien ocupe ese lugar. Que confiemos en Él, ¿no? Religiosos, perjuicios religiosos. Eso se ve por todos los lados también. Muchas personas dicen, no, familiares que igual vienen a las reuniones y bueno, pues vienen de estar y de pertenecer a un círculo, a un ambiente religioso, ¿no? Por muchos años, ¿no? Pues de pertenecer a una religión y por el hecho de venir a un centro cristiano, que no me vean, ¿no? Mis amistades, mis vecinos, mis conocidos, porque ya van a decir, mira, ya te están cambiando de religión, ya te cambiaste, ¿eh? Perjuicios, pero incluso de no tener, de no venir de este sistema religioso, de venir simplemente de ser ateo, agnóstico, de no creer en nada, de siempre ser yo no creo en nada, para mí Dios no existe, ¿sí? Y de repente lo vemos aquí, ¿no? En una reunión, congregándose. Entonces tiene que tener cuidado, dice, no, pues toda mi vida estaba diciendo que Dios no existe y ahora dice, hombre, pues te he visto, ¿no? Que estabas en tal lugar, ¿no? En un centro cristiano. Entonces tratamos de evitar esas cosas, pero no hay que tratamos de evitarlo, pero no es lo más correcto. Lo correcto es vencerlo, es enfrentarlo y vencerlo, ¿sí? Y dice, pues sí, yo antes era religioso y ahora soy cristiano. Yo antes era ateo y ahora soy cristiano. Yo antes era así y ahora soy un hijo de Dios, ¿sí? ¿De acuerdo? Pues vamos a vencer esos perjuicios, ¿no? Por una buena causa, por la mejor causa de seguir a Cristo. Vende, entrega y sígueme, ¿sí? Vende, entrega y sígueme. Entonces, esa es la causa, ¿sí? Y harás tesoros, ¿sí? Ahí está la promesa. Y harás tesoros en los cielos. Bueno, todo aquel que quiera entrar en el reino de los cielos debe de estar dispuesto a entregar todo y hacerse igual que los demás. Pues todos somos iguales ante los ojos de Dios. Todos somos iguales. Ahí no hay posiciones, estatus social o estatus ¿no? social o económico, ¿no? Así que te den un cierto lugar. No, todos somos iguales ante los ojos de Dios. Ya, finalizando, ¿no? El Señor, al finalizar esta parábola, le dijo, cuán difícilmente, no fue una parábola, fue un hecho, ¿sí? Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Cuán difícilmente. Ahora, no está diciendo que no puedan entrar, que no llegue alguno a entrar. Dice que es difícil, o muy difícil que entren, ¿sí? Porque están poniendo su confianza en las riquezas, ¿sí? Y están llenos de prejuicios también. ¿De acuerdo? Verso 26, dice, los que oyeron esto, pues dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Claro, ahí se quedaron todos ya. Ahora, pues, ¿quién entonces? ¿Quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, ¿sí? Lo que es imposible, ¿sí? Para los hombres
es posible para Dios. En Cristo siempre hallaremos la respuesta, ¿sí?, a lo imposible, siempre, siempre, siempre. Ante cualquier situación que nos encontremos, que nos parezca imposible, ¿sí?, en Cristo siempre hallaremos la respuesta para lo imposible, ¿sí? Él solo nos pide hacer lo posible. Él lo que le pidió a este joven rico, dice, pues lo tienes fácil, no tienes mucho, ya tienes el deseo, tienes el conocimiento, solamente tienes ahí estas posesiones que no puedes llevarlas contigo, no puedes seguirme con esas posesiones, ¿sí? Véndelo, entrégalo a los pobres, entrega también tus perjuicios a los pobres, ¿sí? Entrégalo, sé uno más, sé igual a ellos, ¿sí? Es lo que le pidió, ¿sí? ¿Era posible o no era posible? Claro que sí. Y es lo que el Señor nos pide a nosotros. Las cosas posibles, lo que podemos hacer. De lo imposible dice, yo me encargo. No te preocupes, yo me encargo de lo imposible. Yo soy el Dios de lo imposible. ¿Sí? ¿Amén? Dios es el Dios de lo imposible, ¿sí? A través de toda la historia de la humanidad, desde la misma creación, después, toda la historia de la humanidad, vemos que Dios es el Dios de lo imposible, ¿sí? Ahí siempre manifestando que Él es el Dios todopoderoso. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cuál es lo posible? Pues este hombre tenía que nada más que entregar eso, esa parte, y confiar. ¿Sí? Y confiar en la palabra del Señor, en la promesa que el Señor le estaba dando. Tú lo vendes, tú lo entregas y tú tendrás un tesoro en los cielos. Si este hombre, en vez de tomar esta decisión tan errónea, ¿no?, de regresar a su casa, regresar tan triste, ¿sí?, si lo hubiera hecho, Él estaría al lado del Señor ahora mismo. ¿Se imaginan? Él estaría al lado del Señor ahora mismo. ¿De qué se perdió? ¿O de qué nos podemos perder nosotros también? ¿Sí? Por no tomar las decisiones correctas, ¿sí? Por no confiar en la palabra de Dios, en las promesas de Dios, en el Dios que hace lo imposible en nuestras vidas también, ¿sí? Entonces, ese es pues la enseñanza de esta tarde, ¿sí? Esa es la enseñanza de esta tarde para todos nosotros, ¿sí? De que dejemos a un lado nuestros prejuicios, ¿sí? Dejemos a un lado esos prejuicios que a veces son obstáculos en esa relación personal con el Señor, ¿no? De acercarnos, de buscarlo, de acercarnos, de estar en esa comunión con Él, ¿sí? De conocerlo, por supuesto, ¿no? Creo que ya pues la gran mayoría pues estamos ahí, ¿no? Pero que dejemos a un lado esos prejuicios, ¿no? Y que confiemos en Él, que confiemos en el Dios de lo imposible, ¿sí? Y todo nos va a ir bien, ¿bien? Ahí tenemos un tesoro, ¿sí? En el cielo, ¿sí? Entonces, bueno, pues que Dios les bendiga mucho en esta semana, que sea de bendición para todos ustedes, que cuídense y nos estamos viendo el miércoles, los que puedan acudir a las 7, los viernes también a las 7 y los domingos pues a las 12, ¿no? Que Dios les bendiga.